Saludos, opositores, y sean bienvenidos a un nuevo videotema del canal. Bien, ¿y qué vamos a ver en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a comenzar con el estudio de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, que es la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y el estudio lo haremos en dos vídeos o en dos partes. Una primera parte, que es esta, donde entraremos al conocimiento de las motivaciones, a la estructura y a la esencia, por decirlo de alguna manera, o a lo más importante de la ley, que eso englobaría principalmente tanto al título preliminar como al título primero, y una segunda parte, que os la dejaré en un enlace, donde ya veremos el resto de los títulos de la ley de una forma un poco más esquemática y centrándonos más en los puntos o en los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta de cara a preparar los exámenes de las oposiciones. Por cierto, también tendréis habilitada en la web la página desde donde os podéis descargar este propio tema y algunos esquemas en formato PDF para que os ayuden o por si os sirven con el estudio de la ley, que lo tenéis también en el enlace. Y otra cosa que también os quería comentar es que si por lo que sea os surge alguna duda o porque no he sabido expresar algo bien o porque he cometido algún error o porque necesitáis otro enfoque o algún ejemplo, pues no dudéis en dejarlo en los comentarios que serán resueltas lo más pronto que me sea posible. Y como siempre, espero que el vídeo les sirva y les ayude, y empezamos con el estudio de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Bien, pues para comenzar, un pequeño apunte en cuanto a la forma y fecha de la ley. Como ya sabéis, se trata de una ley orgánica, lo cual quiere decir que para su modificación requeriría una mayoría especial. Esta ley fue publicada el 23 de marzo de 2007 y entró en vigor el 24 de marzo de 2007. Vale, ¿y cuáles fueron los antecedentes de esta ley, no? ¿O qué premisas se tuvieron en cuenta a la hora de redactarla? Bueno, pues para empezar, hubieron dos premisas normativas de orden interno o constitucionales desde donde se construyen las bases para desarrollar esta ley. Por un lado, tendríamos al artículo 14 de la Constitución, que es donde se establece el derecho o el principio de igualdad y no discriminación como principio informador que actúa como prólogo al resto de los derechos y deberes que la Constitución reconoce, y el artículo 9, apartado segundo, también de la Constitución, que establece por su parte la obligación a los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Esas como premisas constitucionales reconocidas a nivel nacional. Pero el principio de igualdad entre mujeres y hombres es también un principio universal, reconocido en algunos textos internacionales de bastante relevancia, entre los que destacaría la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 1979 y ratificada por España en 1983, y también en el seno de la Unión Europea, la igualdad como principio se establece ya desde el Tratado de Ámsterdam y con base también en el Tratado de Roma, se crea todo un acervo comunitario con el objetivo precisamente de perseguir esa igualdad entre mujeres y hombres, con dos directivas aquí destacables, la 2002/73 y la 2004/113. Así que, esta ley para la igualdad efectiva, por tanto, refleja la intención de desarrollo legal del principio de igualdad entre mujeres y hombres, orientada por un lado tanto por la Constitución como por otro lado la transposición de normas internacionales o europeas a nuestro ordenamiento jurídico interno. Bien, pues esas son las premisas desde donde se construye la ley que vamos a trabajar, la Ley Orgánica 3/2007. Vamos a ver entonces qué estructura presentaría esta ley. Esta ley se compone de un título preliminar y de 8 títulos, también de 31 disposiciones adicionales, 12 transitorias, una derogatoria y 8 finales. En el título preliminar se establecería el objeto y el ámbito de la ley. En el título primero se regula el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título segundo, las políticas públicas para la igualdad. Tercero, igualdad y medios de comunicación. Cuarto, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Quinto, el principio de igualdad en el empleo público. Sexto, la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y sus suministros. Séptimo, la igualdad en la responsabilidad social de las empresas. Y por último, el título octavo, que regula algunas disposiciones de tipo organizativas. Bien, eso en cuanto a la estructura que presentaría la ley. Vamos entonces ya a entrar en los artículos que conforman tanto el título preliminar como el título primero, que como ya adelanté son los títulos en los que se desarrollan las líneas generales o las líneas más importantes que va a seguir la ley. Pues bien, en el título preliminar, en los artículos primero y segundo, se establece el objeto de la ley y el ámbito de aplicación. En cuanto al objeto de la ley, es decir, la finalidad que persigue la ley, dice el artículo primero que
las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, para en el desarrollo de los artículos 9 apartado segundo y 14 de la Constitución, los que dijimos, recordad que eran las premisas de orden interno para la redacción de la ley, y con ello, sigue el artículo, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. Vale, pues ese es el objetivo que va a perseguir la ley en el desarrollo de su articulado, hacer efectivo el derecho de igualdad, atacando a las formas de discriminación de la mujer. Esto se desarrollará de una forma más concreta más adelante a través del articulado de la ley. Bien, ¿y cómo va a perseguir la ley ese objetivo? Pues dice el apartado segundo del artículo que, a estos efectos, la ley establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado toda forma de discriminación por razón de sexo. Es decir, mediante esos mecanismos que dice el artículo, es como la ley va a perseguir ese objetivo de hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades. Eso en cuanto al objeto. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, es decir, en cuanto a quién se le aplica esta ley, artículo segundo, todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de la discriminación por razón de sexo. Bien, importante, fíjense que dice todas las personas, por lo que no establece nada en cuanto a, por ejemplo, la nacionalidad de la afectada ni a la situación personal. Por tanto, los derechos derivados de esta ley estarían reconocidos de manera universal para todas las personas. Apartado segundo del artículo, las obligaciones, antes hablábamos del ámbito de aplicación de los derechos, ahora vamos con las obligaciones, establecidas en esta ley, serán de aplicación a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Es decir, por poner un ejemplo, con que una empresa extranjera se encuentre o actúe, importante, dentro del territorio español, pues ya se entraría dentro del ámbito de aplicación para en cuanto a las obligaciones que esta ley establece. Vale, pues ese es el título preliminar. Vamos a entrar ahora con el articulado del título primero, que lleva por rúbrica el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Y se dedica precisamente, por un lado, a marcar y definir la forma de integrar el principio de igualdad y por otro, a definir también qué se entiende por discriminación y cómo se va a proteger contra esa discriminación. Bien, pues vamos con el artículo tercero, que establece lo que por principio de igualdad de trato debe entenderse, y dice el artículo, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Es decir, la condición que establece el artículo para que se cumpla el principio de igualdad de trato es que no haya discriminación, ni directa ni indirecta, por razón de sexo, por lo que, como ya nos indica el propio artículo, la eliminación de la discriminación se convierte entonces en la fórmula de lograr esa pretendida igualdad. Ahora más adelante veremos qué es eso de la discriminación directa o indirecta. Seguimos ahora con el artículo 4, que nos dice que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico, y como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Poco que añadir aquí, ¿no? Más allá de dar una pincelada sobre el concepto de principio informador del ordenamiento jurídico, que básicamente lo que es una forma de orientar o de inspirar la creación o la interpretación de las leyes. Esto quiere decir que no se puede crear ni interpretar una norma de forma que vaya en contra de este principio informador de igualdad. Seguimos con el artículo 5, que establece que el principio de igualdad de trato será aplicable en el ámbito del empleo privado y en el empleo público, en el acceso, en la formación y en todos los aspectos relacionados, y dice una cosa muy interesante, y es que no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una circunstancia relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante y siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Vale, ¿y todo esto qué significa, no? ¿Qué nos quiere decir el artículo? Pues, en principio, que como norma general, que en los aspectos relacionados
con el empleo, tiene que existir una igualdad de trato. Pero el artículo pone una excepción. Y es que no constituirá discriminación una diferencia de trato si el objetivo es legítimo y proporcionado. Y aquí he estado bastante tiempo pensando un buen ejemplo y que sea ilustrativo de la aplicación de este artículo, y el único que se me ocurre así que se vea de una forma más evidente es, por ejemplo, en una categoría profesional de deportistas, para un determinado equipo o práctica deportiva o competición, que sea o masculina o femenina, pues no sería discriminatorio que no se pueda contratar a jugadores, deportistas, del sexo opuesto al de esa competición. Ese sería un ejemplo de un objetivo legítimo. Pues si se trata de un equipo de fútbol masculino, pues no se podrá contratar como futbolista a una mujer y viceversa. Aunque esto, hoy en día hay que cogerlo un poco siempre con pinzas, pero creo que como ejemplo sirve para entender o para aclarar lo que el artículo nos quiere decir en cuanto a objetivo legítimo de una determinada o supuesta diferenciación de trato que no implique discriminación, por ejemplo, en el acceso a un determinado empleo. Bien, pues seguimos con el artículo 6, y este es un artículo importante porque aquí ya sí nos dicen qué es la discriminación directa e indirecta por razón de sexo, y dice el artículo que se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentre una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Es decir, por ejemplo, el típico caso, ¿no?, de despido por embarazo. Ese sí sería un ejemplo claro de discriminación directa por razón de sexo. O el no contratar a alguien por el mero hecho de ser mujer. O el no dejarle acceder a un determinado servicio o lugar por el hecho de ser mujer. Eso sería una discriminación directa. Y por otro lado, se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. Y de nuevo tenemos aquí que, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Un ejemplo de discriminación indirecta sería el caso, ¿no?, de una disposición que diga que para el acceso a un determinado puesto de trabajo hay que medir más de 1,80 o hay que poder realizar un determinado ejercicio físico de fuerza de gran intensidad. Aparentemente, esa disposición pues no discrimina por sexo, pero de facto, de hecho, es cierto que en la aplicación de esa norma se deriva que existe una cierta desventaja para acceder a ese empleo para el sexo femenino, y eso sería lo discriminatorio. Por supuesto, esto salvo que el objetivo de esa disposición sea legítimo, ya que si esa disposición establece unos límites, por ejemplo de altura, porque de forma objetiva y legítima es cierto que para el desempeño del trabajo se necesita cumplir con esa altura, bueno, pues en ese caso, dice el artículo que no sería discriminatorio. Por último, siguiendo con el artículo, en cualquier caso se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo. Aquí, pues poco que añadir. Seguimos con el artículo 7, acoso sexual y acoso por razón de sexo, que son otros dos conceptos que son importantes conocer bien de cara a las oposiciones. Acoso sexual. ¿Qué dice el artículo? Pues el artículo dice que, sin perjuicio de lo que establece el Código Penal, es decir, independientemente de lo que diga el Código Penal en cuanto a si una conducta de acoso sexual es o no delito, pues independientemente de eso, a los efectos de esta ley, constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es decir, sería acoso sexual tanto un tocamiento o una proposición constante, ¿no?, o persuasiva que pueda llegar a eso, a intimidar o a degradar o a ofender. Y constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y aquí, como ejemplo, bueno, pues cualquier trato desfavorable, ¿no?, como por ejemplo que se menosprecie de forma sistemática la aportación en una determinada empresa que pueda hacer una mujer por el mero hecho o por el simple hecho de ser mujer. Bueno, pues se considerarán en todo caso discriminatorios tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo. Es decir, tanto una conducta como otra serían consideradas conductas discriminatorias. Bien, seguimos con el último punto del artículo 7, que dice que el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
Y esto sería el típico caso, ¿no?, de te contrato si estás dispuesta o dispuesto a aguantar determinadas conductas que pueden ser de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. Pues eso también constituiría una acción discriminatoria, independientemente, como dice el artículo, de lo que lleva aparejada esa conducta en el orden penal. Bien, artículo 8. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Bueno, aquí poco que añadir, ¿no? Ya lo habíamos apuntado anteriormente. Seguimos, artículo 9, indemnidad frente a represalias. Y ya empezamos aquí con las tutelas que establece la ley contra la discriminación, ¿no?, o las garantías o las formas de defenderse que tiene la ley ante esa discriminación. Y dice el artículo que también se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Es decir, si alguien que sufre discriminación y se queja o lo pone en conocimiento de alguien y por ese hecho recibe un trato más desfavorable, pues eso también se consideraría discriminación por razón de sexo. Bien, consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Artículo 10. Bueno, pues entramos ya, ¿no?, a cómo se va a actuar jurídicamente hablando frente a las conductas discriminatorias. Y dice el artículo 10 que los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efectos y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevengan la realización de conductas discriminatorias. Es decir, aquellos contratos o actos que se realicen y que sean discriminatorios, pues serán nulos, se deberá reparar el daño y además pueden acarrear sanciones. Por ejemplo, un despido, que la causa del despido sea un motivo de discriminación, pues ese despido será un despido nulo de entrada y además se deberá indemnizar por el perjuicio causado y podrá conllevar una sanción al empresario. Bien, seguimos, artículo 11. Acciones positivas, y esto también es importante a tener en cuenta, dice el artículo que con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objeto perseguido en cada caso. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente ley. O sea, ¿qué es esto de las acciones positivas, ¿no?, o la llamada discriminación positiva? Y volvemos aquí al caso de los límites o los requisitos de acceso a un determinado puesto de trabajo. Pues esto sería que si existe una situación de desigualdad entre hombres y mujeres, pues los poderes públicos deberán adoptar medidas para equilibrar esa situación. Un ejemplo de esto sería el concepto que también introduce esta ley del principio de composición equilibrada, por el cual se obliga en determinadas instituciones o en determinadas listas electorales a mantener la proporción entre personas de ambos sexos, con el fin de corregir esa desigualdad que tradicionalmente hubiera existido en esos ámbitos. También se puede observar esto de la discriminación positiva en la exigencia, ¿no?, de diferentes requisitos, por ejemplo, para el acceso a determinados cuerpos de funcionarios del Estado, que a menudo en los procesos selectivos se establecen diferentes requisitos para cada sexo, para precisamente eso, equilibrar esas posibilidades de acceso a personas de ambos sexos. Vale, creo que se entiende, ¿no? Pues seguimos con el artículo 12, tutela judicial efectiva. Y dice el artículo que cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53, apartado 2 de la Constitución, que es el del recurso de amparo, incluso, importante esto, tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. En cuanto a la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contenciosos administrativos que versen sobre la defensa de este derecho, corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos. Y otro aspecto importante, la persona acosada será en este caso la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Poco que añadir a esto, ¿no? Son detalles que hay que tener en cuenta de cara a los procedimientos judiciales que se abran por estas causas. Y último artículo de este título primero, que es el artículo 13, que establece en cuanto a la prueba, que de acuerdo con las leyes procesales,
en aquellos procedimientos en que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A estos efectos, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Bien, y lo establecido en este artículo no será de aplicación a los procesos penales. Varias cosas aquí, ¿no? Primero, que en los procesos en que se alegue discriminación por razón de sexo, corresponderá a la parte demandada probar la ausencia de esa discriminación en las medidas que ha adoptado. Por ejemplo, y volvemos al empresario que despide, si ese despido la parte demandante alega que su objeto es discriminatorio, pues bien, en ese caso, el empresario será el que deba probar que no existía tal discriminación en el objeto del despido adoptado. Y segundo, y para acabar, esto, como dice el artículo, no operaría en los procesos penales que se sigan por este motivo. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del videotema de la Ley Orgánica 3/2007. En el siguiente vídeo, que ya lo tendréis para verlo, estudiaremos de una forma un poco más esquemática el resto de los títulos de la ley. No se olviden de pasar por los enlaces para descargaros el tema y los esquemas en PDF, porque eso os ayudará a seguir mejor las explicaciones. Y como siempre, un saludo, mucho ánimo y a seguir estudiando.